Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Como siempre aquí, la señal del Canal 1, libre como tú. Vamos a analizar el resultado de las elecciones con dos grandes invitados. El primero es el argentino Ángel Becasino, experto en marketing político, que nos va a ayudar a entender qué fue lo que pasó en la victoria de Abelardo de la Espriella. Bienvenidos a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. La segunda vuelta no tuvo mayores diferencias con la primera vuelta. La campaña de Abelardo permaneció en la misma línea que venía, en el empujón emocional que estaba logrando. La campaña de Cepeda demoró en reaccionar, perdió casi la mitad del tiempo de la segunda vuelta antes de ponerse las pilas y reaccionar. Y luego hubo algo que marcó y que en parte explica que el voto, digamos, extraviado, el voto ese que no sabe para dónde va, finalmente se decidiera por Cepeda, porque acortó diferencia fuerte Cepeda. Y es la historia de los errores que cometió Abelardo en la última etapa. Abelardo y en parte sus amigos de Estados Unidos, que fueron la detención de Beto Coral, digamos, esa presión sobre sobre cambio, en fin, esos ataques hicieron o generaron la sensación de un proyecto de gobierno represor que va a tratar de amordazar la opinión contraria y no le favoreció. Es decir, si hay una sorpresa en esta segunda vuelta, fue lo estrecho del resultado. Yo en mi evaluación, el resultado iba a ser, la diferencia, digamos, iba a ser menor que la que hubo en el 22, que fueron 700.000 y moneda. En este caso fue mucho menor. Entonces, digamos que ahí hay un margen de sorpresa. Esa fue como la novedad de lo que ocurrió en la segunda vuelta. En el caso de Cepeda, y la novedad, digamos, fue en los últimos días el cambio de actitud de Cepeda, un Cepeda más cercano, más cálido. Yo dije en alguna entrevista que fue como una especie de Cepeda que se soltó el pelo para seducir, pero fue muy sobre el final y no alcanzó. Y otro fenómeno que pasó a favor de la campaña de Cepeda o de este repunte que hubo al final fue la movilización de mucha gente que empezó a hacer campaña por su lado, frente a una campaña que parecía no despertar, que no tenía, digamos, un lineamiento estratégico claro en el bando de Cepeda. Hubo gente, mujeres, muchas, Carolina Sanín, Adriana Arjona, un montón de personas que tomaron la iniciativa de una novena proponiendo el voto por Cepeda o remarcando lo negativo que veían en la candidatura de Abelardo, y eso también fue un fenómeno de este final de segunda vuelta. Estamos totalmente ya, Ángel, en un mundo, digamos que paralelo al de las redes sociales. Ya hace algunos años se hablaba de esto, pero creo que en esta elección fue fundamental desde la época de las consultas hasta hoy, cómo participaba cada candidato ahí en sus redes, y creo que cada uno tomó una estrategia diferente. En el caso de Abelardo de la Espriella, ¿qué cosas buenas de las redes sociales o de los contenidos que publicaba cree usted le ayudaron? Bueno, primero tuvo mejor uso de la inteligencia artificial, Abelardo. En segundo lugar, digamos, tuvo una metodología muy consistente y no la zafó nunca. En tercer lugar, el candidato por decirlo de esta manera, se disciplinó a la estrategia en la que estaban, salvo algunas salidas de tono como esta que te comenté al final de la segunda vuelta, pero esto es de remarcar. En el otro lado hubo una militancia caótica, A mí me recordó, yo estuve en la estrategia de Gustavo Petro del 18, y en el 18 tuvimos que ver cómo lidiábamos con una gran militancia digital que carecía de disciplina. Pero bueno, se logró en aquel momento con la
me acuerdo una abejita africana que habían dicho que atacaba las manifestaciones de los uribistas, luego con el aguacate, Haas, en fin, se logró con algunos símbolos. Chac. En este momento esa militancia no tuvo un alineamiento, tal vez porque el candidato no daba espacios para agarrarse de algo. Era un candidato muy frío, muy lejano, muy, podríamos decir, sin gracia, ¿no? Entonces, eso dificultó digamos, una operación más actualizada, más interesante de la militancia digital de Cepeda. En el caso de Abelardo, insisto, hubo una metodología muy bien aplicada, hubo un buen uso de la inteligencia artificial, que en el otro caso fue un uso más aficionado en muchos casos, contando que hubo algunos hallazgos en cómo la utilizaron. Y ahí, en esto que estamos diciendo de la inteligencia artificial, hay otra cosa, Jorge Hernán, que es la incorporación de esta herramienta. Y la incorporación de esta herramienta, más su uso por, digamos, profesional y amateur, generaron una, pues, un atentado contra la confianza de la gente en lo que reciben como información. La gente no tiene clarito qué le puede indicar que este mensaje o este contenido es de inteligencia artificial. Por consiguiente, recibe todos como si fueran parte de la realidad o parte de la verdad. Y cuando reciben todo esto, pero encuentran contradicciones o encuentran cosas que dicen, uy, qué raro que haya pasado esto, la gente siente que no se puede confiar en lo que recibe. Por consiguiente, se debilita un canal fundamental en la política, que es la construcción de confianza, credibilidad y confianza, ¿no? Entonces, esta irrupción atropellada de la inteligencia artificial en la campaña tuvo, digamos, este efecto colateral, como suelen decirse hoy los efectos no deseados, ¿no? Bueno, Ángel, usted ahí lo acaba de mencionar, conoce muy bien a Petro hace muchos años y a mí me parece, bueno, hay como una dualidad. Petro ayudó a la campaña de frente, era como si fuera una reelección de Petro, digámoslo así, entre comillas, y muchos de los votos podríamos decir que son de Petro, de los 12 millones de votos, pero asimismo yo siento que opacó un poco a Cepeda porque Petro hablaba mucho más que Cepeda, trinaba más que Cepeda, lo eclipsó un poco. Y yo no sé si ustedes, los expertos en marketing, han visto fenómenos similares en otros países donde el presidente de turno, por estar ayudando, terminó de pronto atravesándose. No, es bastante original de Petro esto que pasó, ¿no? Eh, Fíjate que hay algo. La primera vuelta, más que el jefe de campaña o el jefe de debate de Cepeda, Petro fue realmente el candidato, es decir, el que enfrentó, el que marcó la candidatura, la cabeza de la candidatura fue Petro. Y Petro escogió al rival porque consideró que Abelardo era el más fácil de derrotar en segunda vuelta. Y al escogerlo lo creció. Entonces pasaron muchas cosas muy para seguir analizándolas, ¿no? Esta fue una. En la segunda vuelta, pues hubo rumores de que se dio una distancia entre Cepeda y Petro dentro de esas relaciones, pero en lo concreto lo que uno percibió fue que Petro quedó a un costado y Cepeda pasó a protagonizar mucho más en la segunda vuelta, particularmente en la segunda mitad de la segunda vuelta. Pero en el caso de Petro, otra cosa que hay que ver es que él marcó a favor y en contra muchos momentos de la campaña. Por ejemplo, cuando ya convocó a una constituyente y generó un corrientazo de miedo fuerte que espantó indecisos en otra dirección, uno se quedó pensando, yo me quedé pensando, ¿a qué está jugando Petro? ¿Está jugando a sostener la candidatura de Iván y a tratar de lograr un éxito? ¿O está jugando a una derrota que le facilite a él el protagonismo absoluto en digamos, en el escenario durante los próximos 4 años como líder de una oposición? Cosa que probablemente va a ser lo que vamos a ver, ¿no? En fin, hubo esas cosas y la participación de Petro en esta campaña, insisto, es un tema para seguir analizando por un rato largo. Y también bajo las luces de lo que siga ocurriendo a partir de agosto, ¿no?
Claro que sí, Ángel. Algo que de pronto a muchos les parece menor o tonto o banal, pero usted y yo sabemos que no lo es. El elemento que me parece que fue uno de los decisivos cuando Cepeda rechaza el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la otra campaña y ponen una tutela y el juez obliga a De la Espriella. Me parece que eso le dio una cantidad de votos porque muchos colombianos se sintieron indignados, digamos, que se metieran como con un símbolo nacional. Ese tipo de errores, digamos, ahí se nota que no fue como planificado ni pensado la magnitud del tamaño del problema que estaban generando. Sí, lo de la camiseta es muy importante porque se la apropió una campaña que no fue solo la camiseta. Si vos escuchabas esa canción que tenían con mucho redoblante y muy futbolera, ¿no es cierto? Era de tribuna, era Sí. tribal totalmente La mosca. y era, claro, era una cosa, viste, como en fin, del barra brava de la tribuna. Y luego, dueños de la camiseta. La camiseta, fíjate que Abelardo, o la campaña de Abelardo, logró el mismo efecto que logró la campaña de Bolsonaro la última vez en Brasil, que fue apropiarse de la camiseta. Y la camiseta tiene un peso muy grande, porque para la mayoría de la gente, en identidades que todavía están en formación, porque nuestras identidades latinoamericanas todavía están en formación, y de las cosas que más arman esa identidad, que más la consolidan, es el fútbol, la selección de fútbol. Entonces, cuando juega la selección, realmente se siente más fervor patriótico, podríamos decir, que el 20 de julio, que en las fechas patrias y demás. Entonces, la camiseta es un símbolo que no está vedado, porque lo que está vedado es el uso de la, digamos, de la bandera, del escudo en las campañas electorales. Pero la camiseta es una camiseta, es una ropa que se viste, es una prenda. En el 22 nosotros la usamos, fíjate que en el 22 pasó un efecto que fue que el Mundial, por el calor de Qatar, en No se esa jugó, época sí. se pasó a noviembre. Claro, se pasó a noviembre. Si no, siempre el Mundial está cruzado con la presidencial y facilita un clima emocional fuerte para quien lo sepa captar. Yo estuve en la segunda vuelta en la estrategia de la segunda vuelta de Santos en el 14. Y nosotros concentramos un juego muy fuerte con la selección y compramos los derechos de aquella cosa, sí, sí, Colombia, sí, sí, ¿te acordás? Para el último día, el sábado, perdón, que creo que era cuando jugaba Argentina con Grecia. Nos la jugamos a ese partido, Argentina no, Colombia con Grecia, y ganó Colombia. Entonces, en ese juego, en ese engancharse con la emoción nacional, nosotros volvimos a hacerlo con Rodolfo en el 22, siendo que el Mundial había pasado a noviembre. Sin embargo, la camiseta funcionaba y llamábamos a votar con la camiseta, que era como decir votar con el corazón lleno de banderas. Funciona, es muy poderoso y cuando la campaña de Cepeda demanda eso, en realidad está demandando en contra de el sentimiento de la gente, porque la gente decidió ponerse la camiseta y engancharse con ese show apasionado que le proponía Abelardo. Entonces, la campaña de Cepeda cometió el error de cruzar un palo en una rueda que quería seguir girando. Y lo mismo le pasó con otras denuncias y con el concentrarse en el reclamar, 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 en vez de proponer con claridad. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, Ángel. Ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y continuamos con Ángel Becasino aquí en Hablemos con Peláez, analizando la victoria de Abelardo de la Espriella. Hablemos con Peláez.
Y lo mismo le pasó con otras denuncias y con el concentrarse en el reclamar, 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 en vez de proponer con claridad. La campaña de Cepeda reclamaba, era acusetas, ¿no? Sí. Señalaba, no, pero hace 25 años hiciste tal cosa y no sé cuánto y te voy a demandar en la Corte Penal Internacional, pa, pa, pa. La gente lo sentía como recursos desesperados y los recursos desesperados marcan al perdedor. Entonces, eso jugaba en contra de Cepeda. En el repunte que tuvo después, al final de la segunda vuelta, está por un lado lo que te marcaba, ¿no es cierto? El accionar de gente independiente a favor, está la reacción de la campaña en los últimos días, está la reacción de Cepeda mismo, y está también, qué sé yo, un acumulado de cosas que la gente empezó a sentir negativas en el otro, porque si no, esta cosa de reivindicar la victimización de alguna forma por parte de la campaña de Cepeda es perdedora. No se siente como un impulso del cual se quiera ser parte, no se siente como esa emoción ganadora a la cual la gente, ya que va a ir a votar, le quiere apostar. Eso. Otro elemento de discusión, de pronto, gente que estaba en la campaña del pacto histórico o gente cercana, algunos lo comentan, de pronto no tan públicamente, pero dicen es un error haber puesto en la fórmula vicepresidencial a Aida Quilpué, cuando de la Espriella meses después nombra a un señor como José Manuel Restrepo, que ha sido ministro de Hacienda y ministro de Comercio y rector de universidad. Es decir, como que la brecha entre los vicepresidentes era tan grande que se empezó a generar ese tema de, bueno, pongan a debatir a los vicepresidentes, que yo creo que ahí esa mano la ganó la campaña de la Espriella. La señora Quilpué, era imposible verla debatir cualquier tema con Restrepo. Es totalmente correcto lo que estás diciendo, Jorge Hernán. Pasó eso, pasó también el principio de la decisión de fórmula que tomó Cepeda y fue seguirle hablando a su propia gente. Es decir, uno en una campaña toma la decisión de la fórmula, o sea, de quién va a ser vicepresidente o vicepresidenta, en función de sumar algo, crecer en dirección a algún lugar, ¿no? A otra, digamos, a otra franja de voto o a otras posibilidades de medios para la campaña, en fin. Como hizo Paloma Son Valencia, ¿no? como hizo Paloma Valencia, con los errores que cometió después Paloma. Pero bueno, es eso. En el caso de Cepeda, tomó una decisión de seguirle hablando a los que ya estaban convencidos, que fue otro de los problemas fuertes de la campaña de Cepeda. Constantemente se la pasó hablando para los que ya estaban con él. Era como si fuera una campaña que tenía dudas de que la gente que estaba con él se le pudiera ir. Entonces trató todo el tiempo de fortalecer lo que ya tenía. Y la decisión de la fórmula vicepresidencial fue en esa dirección. No fue para crecer, fue para centrarse más en el radicalismo de quienes ya estaban con él. Entonces partió de ese error. Y luego sumó, sí, en el balance, si hubiera llegado a presentarse un debate entre los dos vicepresidentes, realmente la capacidad argumentativa del vicepresidente de Abelardo era mayor que la que tenía Ida Quilpué, ¿no? Entonces también no hubo evaluación de eso. A Ida, además, le significó a Cepeda cargar con ciertos temores, particularmente en el sur y en algunas zonas del país, de un sector de población indígena que es muy combativo, que cuando siente que le vulneran derechos, sale a dar la pelea. Y ese salir a dar la pelea, válido, pero también genera miedos en otros sectores de población. Entonces, AIDA era un sinónimo de esos miedos que generan. Entonces, hubo, digamos, una cantidad de aspectos, no sé si no contemplados, no sé si lo que buscaron fue tratar de hacer un enfrentamiento como en ese momento, la que emergía con una cierta fuerza después de la consulta de marzo, era Paloma Valencia,
Quizás lo que buscaron fue un enfrentamiento simbólico entre dos partes del Cauca, la oligarquía tradicional caucana a la que representa Paloma, y por el otro lado, como el pueblo con esa fuerte tendencia de rebeldía y demás, a la que representa Aida, ¿no? Hablemos con Peláez. Momento de otra pausa, Ángel, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y la parte final de la nota con Ángel Becasino aquí en Hablemos con Peláez. El pueblo con esa fuerte tendencia de rebeldía y demás, a la que representa Aida, ¿no? Ángel, otro elemento importante que es la primera vez que lo vemos en las campañas políticas de Colombia es que no solo no se enfrentaron en un debate televisado ni radial, sino que hizo, me parece a mí, la diferencia en algunos sectores de la población, la presencia del streamer West Cole. Uribe estuvo allá invitándolo a su finca, luego Abelardo estuvo, luego West Cole decide no invitar a Cepeda. Y en los últimos días, West Cole a sus seguidores les decía continuamente que debían votar por De la Espriella. Yo creo que esta es la primera vez que vemos que un influencer, un streamer, toma decisiones o hace anuncios y además las mismas entrevistas iban encaminadas a ayudar a sus invitados. Cuando comencemos recordando que el primero en llevarlo a la tarima o volverlo importante fue el mismo Petro, que lo invitó a la Casa de Nariño. Este fenómeno yo no lo había visto nunca, o por lo menos no pensé que fuera importante, pero uno se da cuenta que en cierto sector de la población, de jóvenes, de gamers, de personas que no consumen medios de comunicación, hace algún tipo de impacto y en esta ocasión creo que le dio una ventaja pequeña a De la Espriella. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno de West Cole y todos los influenciadores y streamers digitales? Bueno, lo de West Cole fue particular. En general, desde hace rato, los influencers, que se les llaman, motivan corrientes de opinión, digamos, y en algún momento pueden generar corrientes emocionales que son más fuertes que las de opinión. En este caso, en primer lugar, hay que observar la falta de criterio o, no sé, o llamarlo el error simplemente de Petro en no evaluar a dónde pone su voz. ¿Mm? En segundo lugar, hay que ver también a un país que se engancha con lo más popular. Y el comportamiento de este chico Huescol es un comportamiento bien casi que de calle, con componentes machistas, agresivos, un poco pendencieros, ¿no? Y que, en fin, encuentran eco, encuentran una audiencia. Hay una audiencia grande en el país al que digamos que le es afín este tipo de conducta. Como Ahí los está. reggaetoneros. Como los reggaetoneros, como el discurso tan cargado de sexualidad agresiva que tiene muchas veces el reggaetón, ¿no es cierto? Bah, ahí lo tenés. Entonces eso hay que verlo. Por el otro lado, fíjate que otro elemento llamativo del final de, del repunte que tuvo Cepeda en términos de acortar distancias con Abelardo fue su aparición en una entrevista con Juanpi González, en la cual se lo vio suelto, con facilidad para irse hacia el humor, frente a lo que venía haciendo, tampoco ninguna estrella, ¿no? Pero frente a lo que venía siendo un candidato serio, como del pasado, ¿no es cierto? De la época en que los políticos no sonreían, digamos. Sí. En fin, el papel de Juanpis, facilitando ese espacio y dando ese diálogo con el juego de equívocos con Iván Cepeda, Andrés Cepeda y demás, funcionó. Ahora, el caso de Huescol fue mucho más agresivo y siento que facilitó el enganche de Abelardo con una franja muy popular de población que por inercia se hubiera pensado que era más tendiente a apoyar al candidato de Petro, ¿no? Claro que sí, Ángel. Por último, toquemos el tema
digamos que a mí me parece al final importante y es que, bueno, los colombianos votan con emociones, como usted lo ha programado en varias ocasiones, pero al final yo siento que también la gente pues busca una propuesta. ¿Cuál fue la variable que usted siente que le dio la victoria de la Espriella? ¿Qué tema de su contenido, de su propuesta fue el que llevó a la gente a votar? Seguridad. Mientras que en la candidatura de Iván Cepeda no había claridad fuera de una continuidad con lo que había sido el proyecto Petro, en la candidatura de Iván Cepeda, desde la misma simbología que utilizó, defensores de la patria, firme por la patria, todo era un llamado a la seguridad o un llamado a mostrar tengo respuestas para la inseguridad que estás viviendo. La gente la captó y la gente se fue alineando, porque ahí había claridad. Fue, digamos, la claridad que mandó la campaña de Abelardo. En tanto, la otra fue una campaña que careció de esa claridad. Careció de encanto, careció de atractivo, careció de asombro para capturar la atención y finalmente careció de una propuesta con la cual la gente enganchara. Eso. O sea que estamos como volviendo en el tiempo. Esa fue la propuesta Sí, de Álvaro Uribe en el 2002, cuando el sí. país estaba hasta aquí de las zonas de despeje y prácticamente no Ujú. se podía salir por carreteras. Estamos como en un escenario déjà vu. Exactamente, un escenario de vu. Y fíjate que hay una cosa que también engancha, que es, yo observo que frente a la salida de escena larga, viste, un fade larguísimo que ha hecho Uribe para salir de escena, que se puso súper en evidencia en la elección del Congreso, donde él pretendió iluminar desde el puesto 25 de la lista Senado del Centro Democrático y se quedó quemado. Uribe está desapareciendo de la gran escena política. Frente a eso, Abelardo pasó a ocupar aquel espacio del furibismo de los primeros tiempos del gobierno Uribe, ¿no? Es decir, irrumpió y se adueñó de ese espacio de la seguridad, que fue el gran elemento que vendió Uribe y que el país le compró, ¿no? Ángel, muchas gracias por toda la explicación. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co y esta nota de la Contraloría de Bogotá que trae una denuncia bien importante. Desde la Contraloría de Bogotá abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial por más de 2.603 millones de pesos, tras detectarse que 1.315 niños y niñas fueron atendidos simultáneamente por la Secretaría Distrital de Integración Social y el ICBF durante los periodos de tiempos del 24 y el año 2025. El hallazgo fiscal se originó en una indagación preliminar que evidenció que ambas entidades ejecutaron simultáneamente programas dirigidos a la primera infancia, con servicios y objetivos similares, una situación que en la normatividad vigente está prohibido tajantemente. La investigación también evidenció fallas importantísimas en los mecanismos de control y seguimiento por parte de la Secretaría de Integración Social, que presuntamente no verificaron de manera oportuna si los beneficiarios ya estaban siendo atendidos por otras entidades públicas. Esta omisión habría permitido que la irregularidad se mantuviera durante los periodos de tiempo del año 2024 y 2025. Por estos hechos, la actuación fiscal vincula varios exfuncionarios presuntamente responsables de garantizar el seguimiento uno a uno y control de estos programas. Cada atención duplicada representa recursos que pudieron beneficiar a más niños en condición de vulnerabilidad. Por eso, desde la Contraloría de Bogotá, seguiremos dirigiendo con rigor cada peso a peso destinado a la primera infancia. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y otro invitado para hoy, el analista político Jairo Libreros.
que continuamente está explicando temas de estos en radio, en televisión. El abogado Libreros nos acompaña hasta ahora para analizar la victoria de Abelardo de la Espriella desde el ámbito político. Jairo, bienvenido. Hablemos con Peláez. Apasionantes, alucinantes y premonitorias de lo que va a ser el cuatrienio del nuevo presidente de los colombianos. ¿Por qué me parecieron apasionantes? Yo creo que tuvimos la oportunidad de ver un cambio desde el punto de vista del marketing político y las formas de acercamiento a la sociedad. Una candidatura, la de la Espriella, el presidente hoy de los colombianos, moderna, colorida, con una capacidad inmensa de conectarse, eufórica, inteligencia artificial, un juego muy importante de repertorio, símbolos, frases. Creo que marcó una pauta muy importante. Y la otra, la de Iván Cepeda, que va a ser senador por cuenta del Estatuto de la Oposición, una campaña del siglo pasado, ni siquiera los 90. Yo creo que anclada en los 80, en los 70, unos formatos oscuros, sin capacidad de interlocución, poco carisma, poca conexión. Eso me pareció apasionante porque creo que era el reflejo de un viejo país que no creo que volvamos y de uno nuevo, que no sé si nos vamos a mantener en él. Dos, va a haber muchos problemas. Creo que tener un país fragmentado casi que en partes iguales va a marcar dos tipos de gobernabilidades. Una en el Congreso de la República, donde la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto tiene que crear condiciones de gobernabilidad, pero la otra va a ser en las calles. Y eso creo que la izquierda lo sabe hacer muy bien y va a poner en aprietos a los ciudadanos por cuenta de las diferentes disputas callejeras y al gobierno, que tiene que escuchar la voz de quienes están en la calle. Bueno, supongamos por un momento que del equipo de gobierno de la Espriella llaman a Jairo Libreros para pedirle una opinión. Jairo, ¿cuáles son los tres temas en política más importantes que debe hacer de la Espriella, digamos, los primeros días? ¿Cuáles son las primeras señales que debe dar el nuevo presidente? 4 señales. La primera, un gabinete técnico de personas, independientemente que sean conocidas o no, que demuestren tener experiencia y un conocimiento calificado en el área donde van a trabajar. Repetir lo que hizo Gustavo Petro, que nombró una cantidad de gente en cargos públicos sin tener la experiencia como ordenadores del gasto, sin tener el conocimiento del sistema donde estaban y en muchos casos algunos sabían mucho de agricultura, pero estaban en el Ministerio de Energía o el de Energía sabía mucho y lo mandaban para el medio ambiente a temas que no tenían nada que ver. Yo creo que el perfil de los integrantes del empalme y los integrantes del gabinete es determinante. En los primeros 100 días nos vamos a fijar mucho en eso y si quieres tú y yo lo hablamos cuando se cumplen los primeros 100 días de la administración de la Espriella. 2, hay 3 temas que son fundamentales en materia de política pública. Los ordeno según la importancia en mi criterio. Energía, salud y seguridad. Energía, ya empezó el fenómeno del Niño. Todos los informes, ayer leí un artículo muy bueno que salió en un diario, no en un diario, en un portal muy famoso norteamericano que se llama Político. Se calcula, según las autoridades climáticas norteamericanas, que todo el continente, incluido Colombia, va a tener el fenómeno del Niño más fuerte, dramático y estricto del último siglo, que muy seguramente va a terminar en febrero del próximo año. Los picos van a ser noviembre, diciembre y enero. Si no trabajamos el tema energético, si no recuperamos la soberanía energética, el abastecimiento, la exploración, la explotación y nuevos mecanismos para garantizar que podamos tener un buen tránsito en el fenómeno del Niño y hacia futuro, la nota característica de los próximos años, no del mandato de la Espriella, de los próximos años, va a ser apagones, restricciones energéticas, caídas y daños en temas de energía, de agua, de luz, de gas y de otro tipo de factores energéticos. 2, hay que refinanciar el sistema de salud. El sistema de salud colombiano que recibió Gustavo Petro tal vez no era el mejor del mundo, pero sí tenía unos niveles de respetabilidad y eficiencia muy altos. La situación de indignidad con que han tratado a los pacientes no se puede volver a presentar, pero para solucionarlo hay que honrar las deudas y montar otro sistema que sea sostenible. Ese es el segundo punto. Y 3, seguridad. Y no estoy hablando solamente de control territorial o de control social o del voto fusil o de una cantidad de variables que uno debe tener en cuenta cuando piensa en estos temas. No,
se trata también de la seguridad en los principales centros urbanos, se trata de la seguridad digital. Nosotros no contamos con herramientas para hacerlo. Y cierro con el tercer punto y no molesto más. Necesitamos soluciones de política pública. Un plan de choque es interesante. Sí, es interesante. Un plan o un proyecto de corto plazo. Sí, puedes dar soluciones. Necesitamos realmente que eso esté integrado a políticas públicas. Tenemos que pensar con largo aliento, pensando en las generaciones futuras. Hablemos con Peláez. Momento de una pausa, Jairo. Ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Jairo Libreros aquí en Hablemos con Peláez. Este año he hecho 2 viajes a Caracas. Hace 3 semanas estuve en Caracas. La semana previa a la primera vuelta electoral. Hay 2 ambientes completamente diferentes en Caracas. Para la gran mayoría de actores gremiales, industriales, comerciantes, políticos e inversores internacionales, ellos están única y exclusivamente interesados en la reconstrucción económica. Quien manda en Venezuela es la Casa Blanca. Quien toma las decisiones es Estados Unidos, y Estados Unidos quiere reconstruir la economía. Los principales actores políticos y privados y públicos quieren reconstruir la economía y saben que meterse en un proyecto político de aquí al 2027 o al 2028 arruinaría por completo la capacidad de controlar al Estado, sacar a funcionarios de la fuerza pública que han cometido atrocidades y represión, suspender el trabajo de los colectivos, depurar a ciertos funcionarios y muy seguramente llevarlos a juicio ante las autoridades venezolanas o ante las autoridades norteamericanas. La reconstrucción del sistema judicial tiene que ser previo al retorno de la democracia liberal. Hay otro sector minoritario que sí quiere elecciones, unos encabezados por María Corina Machado, que tiene toda la razón, y otros tipos de opositores que quieren hacerse contar, y todos tienen razón, pero creo que ellos también son conscientes que lanzarse a elecciones ahora entorpecería la reconstrucción de la justicia, la reconstrucción del aparato económico y la reconstrucción de las relaciones bilaterales. Colombia va a ser fundamental, pero te digo algo, ya lo es. No necesita que la democracia liberal llegue ya, porque si llega ya, creo que el ambiente se puede trastocar mucho y entrarían actores extranjeros a afectar lo que está ocurriendo. Por eso yo creo, con esta lectura, que el retorno a la democracia liberal, es decir, elecciones amplias, universales, libres, voto secreto, no se va a dar antes de 2 años. Bueno, hablemos de política local, Jairo, porque hay 2 elementos que me gustaría analizar con usted. Primero, la conformación del nuevo Congreso, pues trae gente nueva, trae caras diferentes. Hay unos que se quemaron que uno pensaba que eran fijos. Y uno ve el mapa, tanto en Cámara como en Senado, y parece ser que el próximo 20 de julio, pues vamos a tener una fuerza legislativa bastante, digamos, atípica, y el gobernante también es nuevo. ¿Cómo ve ese panorama entre gobierno y Congreso? Yo creo que el esquema va a ser muy difícil. Nosotros hemos hecho intentos hace muchos años de tener un esquema gobierno-oposición. Lo trajo el profesor Cepeda cuando fue ministro de Comunicación y luego ministro de Gobierno en la administración Barco, lo que hoy se denomina el Ministerio del Interior. Sucesivamente se ha intentado y con el estatuto de la oposición del 2018 creo que se sentaron las bases. Este nuevo Congreso, el 20 de julio, por tardar el 22 de julio, tiene que tomar una decisión. Las bancadas deben decidir si van a ser partidos de gobierno, independientes o de oposición. En ese momento vamos a saber hasta dónde puede llegar la capacidad de negociación, de establecer puentes y crear acuerdos entre la Casa de Nariño, que llega el 7 de agosto, es decir, 3 semanas después o 3 semanas después de la posesión del nuevo Congreso, y si va a tener la capacidad de adelantar reformas de hondo calado. Hoy es imposible. Puede sacar el plan de desarrollo, seguramente. Puede sacar una reforma tributaria disminuyendo algunos impuestos, reasignando competencias, impulsando el sector privado, también. Yo no creo que vayan a prorrogar la ley de orden público, hoy conocida como ley de paz total. Esa se vence el 4 de noviembre de este año. Yo creo que van a poder hacer cosas muy cosméticas.
pero reformas de hondo calado, sin acuerdos, sin consensos, sin burocracia y sin concesiones, es imposible. Y Jairo, en año y medio aproximadamente tendremos elección de alcaldes y gobernadores. Ya se empieza a perfilar una serie de personajes que quieren ser alcaldes de Bogotá, Cartagena, Medellín y obviamente los municipios de todo el país y las gobernaciones que me parece van a jugar un papel importante en el 2028. ¿Qué se puede vislumbrar? Porque es que Pacto Histórico sacó de todas maneras 12.700.000 votos, eso es una fuerza gigante. Y yo me imagino que ellos allá ahorita están calculando esa votación en dónde la pueden poner para ganar algunas capitales estratégicas o algunas gobernaciones. El gobierno también va a querer tener alcaldes y gobernadores de su lado, así que se viene otra batalla política. Así es, el 31 de octubre del 2027 va a cambiar el perfil, para bien o para mal, de gobernaciones y alcaldías, con sus correspondientes mandatarios o consejos y asambleas departamentales. La pelea va a ser muy fuerte porque quien gane la posta el 31 de octubre del próximo año va a marcar la puntera y la capacidad de generar las condiciones para hacer gobierno en el 2032. Hay departamentos en donde la capacidad del pacto histórico es superior al resto de partidos políticos, no a Abelardo de la Espriella, porque no hay un partido político realmente que aglutine todo lo que es. Salvación Nacional lo ha apoyado mucho, pero tiene 4 senadores. Entonces tenemos un pacto histórico contra el resto de partidos políticos. La pelea se van a centrar, y creo que tú y yo en algún momento lo hablamos, en 4 departamentos y en 4 ciudades que son vitales para el pacto histórico. Empecemos: Bogotá y gobernación de Cundinamarca, Cali y departamento del Valle, Medellín y Antioquia, y Barranquilla y Atlántico. Esas son las 4 joyas de la corona. En esas joyas de la corona no está el pacto histórico, pero tiene votos para lograrlo. Ahí se va a concentrar todo el esfuerzo del pacto histórico. El pacto histórico va a apostar por diferentes alcaldías y gobernaciones, por consejos, por asambleas, y en donde estén los distritos, muy seguramente por ediles y demás, qué sé yo. Pero los 4 puntos de honor para garantizar mejores condiciones burocráticas, clientelares y de manera particular de figuración política están en esos 4 departamentos y en esas 4 ciudades. Y lo mejor del cuento es que pueden ganar las 4 ciudades y los 4 departamentos. Bueno, usted que es de profesión abogado de la Universidad Externada de Colombia y un excelente jurista, además de analista político, hay un Muchas tema que de las, gracias. hay un tema Por que de la esos años nos Espriella, conocimos, ¿no? sí, 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 hay un tema que de la Espriella ha dicho en campaña que no sé qué tan real vaya a ser en el gobierno, y es que él quiere bajarle la caña a la JEP, quiere desmantelar eso, quiere destruirlo, pero para llegar a donde él quiere, tiene que pasar por una cantidad de cosas que son muy difíciles, pero siendo creíble, siendo, digamos, viable, razonable, ¿hasta dónde puede llegar el intento de la Espriella de bajarle el tono o de bajarle el volumen a la justicia transicional? Lo puede hacer, la puede asfixiar, la deja sin presupuesto, le hace recortes, como le ha hecho Petro, pero recortes serían mucho más fuertes. Pero esa idea original de suspenderla, de acabarla, va en contra del acuerdo de paz del 2016, y yo creo que eso sería un error. Nosotros en Colombia tenemos que acostumbrarnos a cumplir la palabra que empeñamos, y si queremos tener algún día, no creo que en estos 4 años, pero quizás procesos de paz con otras organizaciones o procesos de sometimiento a la justicia con esas mismas organizaciones, el mensaje es uno solo: hay que cumplir institucionalmente los compromisos. Si él quiere tumbar todo, tiene que llevar una reforma constitucional, tiene que reformar las leyes estatutarias y una que otra ley ordinaria. Eso no va a ser fácil, no tiene los votos necesarios, eso le haría mucha bulla. Tú y yo nos hablábamos desde los años 90 del siglo pasado, pero recuerda que cuando llegó Iván Duque al poder, trató también de hacer eso, trató de torpedear, de suspender, de no firmar leyes y demás. El nivel de bulla que le hizo lo desgastó, lo afectó, y no pudo recuperar el liderazgo en muchos temas de justicia transicional. En el caso de Abelardo de la Espriella, yo creo que no va a cometer el mismo error, pero sí la va a asfixiar. Jairo, mil gracias por la explicación
Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana nos encontramos aquí de nuevo en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre, en la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.